Esto es un grupo de intercambio sobre métodos de estudio e investigación. Lo vamos a plantear de una manera muy interactiva, que se dice ahora. Esta guía parte, como siempre, de nuestro método, que es estudiar un elemento que es compositiva, relación, proceso y síntesis, pero justamente de vacío, es decir, al aplicar un método a un objeto que todavía casi no se conoce, surgen un montón de preguntas. ¿Sí? Entonces, en esas preguntas, al intentar contestar esas preguntas, se puede organizar muy bien el trabajo. Pongamos un ejemplo, por ejemplo. Un objeto que no conozcamos casi nada. El Taj Mahal, por ejemplo. Entonces, si aplicamos compositiva, relación y proceso al Taj Mahal, inmediatamente nos salen un montón de cosas que no sabemos del Taj Mahal. No conocemos la compositiva en cuanto a qué materiales tiene, en cuanto métodos constructivos. Entonces empezar a salir toda una serie de preguntas. ¿Sí? Si aplicamos la relación, cómo se relaciona el Taj Mahal con el entorno, qué personas van a verlo, etcétera, también salen toda una serie de preguntas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el proceso. No conocemos el proceso del Taj Mahal, pero al preguntarnos por el proceso empiezan a salir toda una serie de preguntas. ¿Sí? Esas preguntas se pueden ir apuntando y entonces digo, ahora me pongo a responder las preguntas con los estudios. ¿Sí? Así, de alguna manera, tengo muy claro qué cosas busco. ¿Sí? Ese es el método que utilizamos en los documentales de historia. Se organizó siempre así. ¿No? Entonces, una cosa que podemos hacer, si queréis, es un pequeño ejercicio personal. ¿Sí? Uno puede coger un objeto que le esté interesando últimamente, ¿sí? O, si no tenéis un objeto, yo puedo proponer un objeto también de estudio y ahí armamos unas preguntas y luego vemos las dificultades en armar las preguntas. En realidad, esa es la parte más difícil, porque la parte de estudio, la parte de contestar las preguntas, y todo eso ya es trabajo metódico, sostenido, de lectura, de sacar, etc. Pero una de las partes más difíciles es armar las preguntas. ¿Sí? Luego podemos ver, una vez que uno dé por terminada la parte de responder a las preguntas, cómo se organiza la información después. Pero primero podemos hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio sería, cojo un objeto, ¿sí? Y en vacío aplico compositiva, relación de proceso y síntesis y entonces me empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿Sí? Porque no conozco nada del objeto. ¿Vale? Si no tenéis un objeto, yo tengo aquí un objeto. Venga, podemos hacer un método. ¿Todos el mismo objeto? ¿O cada uno su objeto? Yo creo que mejor cada uno su objeto. ¿Sí? Sí. Porque a lo mejor incluso sirve para aquellos que ya están estudiando. No sé qué os parece, no sé si encaja hacerlo así. ¿Sí? Entonces, si no tenéis un objeto, yo os propongo como objeto asilo. Y se pueden aplicar varios puntos de vista, porque siempre está el objeto y el punto de vista. ¿Sí? Por ejemplo, un punto de vista es la doctrina. Otro punto de vista es Silo como guía espiritual. Otro punto de vista es Silo como lanzador de herramientas para la superación del sufrimiento y el crecimiento interno. Otro punto de vista es Silo como promotor de movimientos sociales. Entonces, si uno quiere estudiar a Silvio desde uno de estos puntos de vista, empiezan a venir preguntas desde la compositiva, la relación y el proceso. ¿Sí? O sea, fijamos el interés, ¿no? O sea, perdón, el punto de vista. Sí, hay que fijar el punto de vista. Y luego, una vez que lo fijemos, empezamos con las preguntas. Sí. Nos hacemos preguntas. Sí, tenéis que empezar a hacer preguntas sobre la compositiva de ese objeto. ¿No? Por ejemplo, si estamos hablando de Silo y la doctrina, hay que decir cuáles son los elementos principales de la doctrina de Silo. ¿No? Esa es una pregunta. ¿Sí? Otra pregunta sobre la compositiva es si eso se podría sintetizar en una raíz y unas consecuencias.
Sí. Otra parte de la compositiva sería qué concepción se tiene del ser humano. Son partes de la compositiva. La relación ya te pone en situación de ver si esa doctrina está en relación con el mundo y de qué manera, ¿no? Y el proceso es si esa doctrina es una doctrina que ha ido cambiando, es la misma, ha tenido algún tipo de adaptación, no ha tenido ningún tipo de adaptación. No. Es una forma de organizarse. ¿Qué piensas? ¿Preguntas? Difícil. Sí, complicado. Sí. Pero las preguntas entonces hay que hacerlas con la compositiva, la relación, el proceso y la síntesis. Sí, por ejemplo en la síntesis uno se podría preguntar qué significa para mí la doctrina o qué significa socialmente. La síntesis tiene que ser una cosa subjetiva. Más interpretativa. Sí. Pero desde la síntesis salen preguntas también, la sí, síntesis se hace después de... Sí, pero no se podía, antes de lanzar la síntesis, uno puede querer un tipo de síntesis. Porque la síntesis se puede armar desde muchos puntos de vista. Y entonces uno puede tener interés en un tipo de síntesis. O, como se dice, por ejemplo, en los manuales de escuela, en el principio está el final. Es decir, lo que me mueve al principio es lo que voy a encontrar al final. Normalmente en la síntesis se sintetiza todo el objeto de búsqueda. Es decir, si la síntesis no produce encaje, casi se puede decir que es un estudio fallido. Uno no ha encontrado lo que buscaba. ¿Entiendes? Pero la síntesis es todo un proceso de sintetización de toda la información desde cierto punto de vista personal, interpretativo. Desde la hipótesis, ¿eso estaría aquí metido también? Eso está en el objeto. Es decir, tú estudias el objeto tal porque crees, partes del supuesto, tienes la hipótesis de que en ese objeto hay algo que tú buscas. Eso es parte de la definición del objeto. Es decir, yo creo que ese vaso me va a salvar la vida, y entonces voy a estudiar el vaso porque me va a salvar la vida. Entonces eso parte del objeto, está en la primera parte, en la definición del objeto. Estudio este objeto con este interés, con esta hipótesis. Que en realidad el interés y la hipótesis es la misma cosa. O sea, por ejemplo, yo qué sé, en una de las que tú hayas hecho en la de Santa Teresa, suponte, tú ahí partiste de una hipótesis. ¿Cuál era? La hipótesis de que esa señora tenía procedimientos y descripciones de acceso a lo profundo y de experiencias de acceso a lo profundo. Esa es la hipótesis. Que es la misma hipótesis para las 4 monografías. Luego hay una pequeña subhipótesis, es qué impacto social tuvieron. Se supone que tuvo un impacto social. En este caso, tuvo un impacto social. Pero eso ya es una pequeña parte. Pero siempre de la hipótesis de que sí, esta señora tenía unos procedimientos y unas experiencias que se describen en su libro. Y yo me pongo a buscar y a contestar eso. Es decir, se podría estudiar Santa Teresa desde el punto de vista literario. Pero tú sí conocías. Sí, yo conocía un poco, pero no lo suficiente como para a priori tener contestada esa pregunta. Entonces, sí que ya sabías más o menos las preguntas. Sí, más o menos, sí. Sí. Pero antes del ejemplo que has puesto... Pero en Santa Teresa una parte de la hipótesis no se contesta favorablemente. Es decir, en Santa Teresa sí tenemos respuesta de experiencias, pero no tenemos un procedimiento claro. Por lo menos yo no he encontrado un procedimiento claro de cómo hacía. Es decir, una parte de la hipótesis se cumple y otra parte se medio. Con Ignacio queda muy claro todo. Como objeto. Es el primer ejemplo es como más... Tú te pones un objeto que no conoces, de lo cual te haces la pregunta, sí. por lo menos es para estructurar, y te van saliendo preguntas
con respecto a aquello como objeto que tú no conoces. Claro, es así. Preguntas que te haces para conocerlo. Eso. Me gustaría conocer este aspecto, esto me parece importante. No. Entonces, al tener esas preguntas muy claras, luego la parte de lectura es muy fácil. Porque estás muy claro con lo que estás buscando. Creo. Claro, entonces es muy importante antes de ponerse a hacer las preguntas, una cosa, punto de vista, pues, por ejemplo, lo que decías, la doctrina de Siro, pero eso, ¿para qué? ¿Qué quiero encontrar ahí, no? Claro, eso es en realidad, eso es una parte que uno se debería aclarar antes del estudio. La conexión personal con el tema, eso uno debería tener claro en el estudio. Puede que no se explicite en el estudio, puede que no se hable de ese tema en el estudio, pero uno debería tener muy claro la conexión personal con el estudio, porque si no, todo pierde mucho sentido. Es algo subjetivo. ¿No? Claro, totalmente, es algo subjetivo. Es decir, lo que a mí me importa de ese estudio, a otro puede no importarle. Y eso uno debería tenerlo muy claro antes de ponerse. Porque en realidad eso es el motor del estudio. Eso es lo que me mueve. Es decir, eso para mí es importante porque tiene que ver con algo mío, muy importante, y yo voy a estudiar. Y eso es el motor. Y eso uno debe tener un claro antes de meterse en eso. Porque si no lo tiene claro, es muy fácil que abandone el estudio. O que en un momento dado empieza de una manera, luego empieza de otra, luego le baila, luego no sé qué. Es que hay tantas cosas, una vez que te pones a abrir un campo que te pierdes enseguida. Claro. Eso es cierto. Sí. Entonces es muy importante, ¿no? El para qué personal, el para qué subjetivo. O dicho por lenguaje de la escuela, ¿Qué sería eso? ¿Para qué? sí, eso es parte del interés. Claro. Dicho por lenguaje de la escuela, pues la conexión con mi ascesis. Entonces, si no hay esa cosa que conecta fuertemente, es muy difícil mantener el tema. Una abandona. De hecho, se supone que la monografía es porque estás haciendo unas tesis, ¿no? Entonces, eso ya es algo muy personal, ¿no? O sea, es la conexión esa personal que tú dices, ¿no? Sí, se supone que uno está en la tesis, pero si no está uno en la tesis también puede hacer estudios porque le pueden, digamos, acercar o inspirar o animar al tema de la tesis. No es así de, si no estás en la tesis no puedes hacer monografías. ¡Prohibido! No. No, es que, a ver, yo sé muy poco sobre este tema, ¿no? De las monografías, pero tenía entendido que eso, que tú te pones en el trabajo de las tesis y a lo poquito que tú vayas descubriendo vas elaborando una monografía. Pero si tú me dices que eso es otra cosa que me gustaría a mí, no conozco nada donde se diga de materiales nuestros o de diseño sobre las monografías. Sí, hay un material que elaborado antiguamente y algunos comentarios también. Sí, hay un material. Que habla de monografías. Estudio de monografía, estudio de campo. Es un material sintético, ¿no? Sí, muy chiquito. Ese me parece que ¿cómo se dice? Lo adquirieron, lo adjuntaron, gracias. No sé, un material que dieron, ¿no? Sí, mira, cuando entramos en la escuela. Cuando entramos en la escuela. Sí, yo me refería más a material que hable de la descripción como estructura. Sí. Me refiero, pues, en qué momento, yo solo he oído por los maestros el tema de que hay que hacer monografías, pero yo no sé cuándo lo ha dicho el negro. Sí, por ejemplo. O el negro, o yo qué sé, o cuándo surgió la historia de la monografía. No tengo ni idea. Sí, por eso es un objeto de estudio. Esa es una pero sí, en las actas de escuela hay varias veces donde se menciona.
Y varias veces donde hay rondas donde los maestros dicen yo estoy con tal monografía, yo estoy con tal monografía, yo estoy... La gente cuenta que bueno, en las salas de escuela está eso. Y se me habla también gente en concreto de encargar monografías de... Claro. Y en uno de los últimos vídeos, creo que no me explico. Entonces, ¿qué es lo que en uno de los últimos vídeos el negro anima a los maestros y dice es muy importante el tema de las monografías, más aún. Tanto es así que dice, y un maestro es maestro cuando se pone en un tema y empieza a coger maestría con ese tema. Dice eso. Entonces... lo que quiero preguntar, sí. Creo que de lo que estáis comentando, lo que más me responde a mi inquietud es lo que tú acabas de decir. O sea, ¿de dónde parte esta cosa de hacer monografías de maestros? Pues por lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? El negro lo ha comentado, ha dicho que bueno... Podríamos hacer una pequeña ronda con eso, de dónde parte para uno. Bueno, para uno es distinto. Claro, de dónde parte para uno. No. Desde luego, a mí, si yo no estuviese en el trabajo interno, las monografías que hago, no haría monografías seguramente. Yo leería cosas. Esto me interesa, esto no me interesa, qué lindo, qué no sé qué, pero no armaría estudios. Claro, eso es otra inquietud. Voy a callarme. No, es muy importante esto. Yo creo que yo por lo menos yo, no sé si todos los que hacen monografías es así, para mí personalmente tiene un impacto. Es decir, el otro día me pasó, hacía prácticamente 8 o 10 meses que yo no cogía la monografía de Teresa. La cojo, la leo y hay cosas que me pegan de una manera muy especial. Pero como si las escribí yo, sí, pero me pegan de una manera... También los párrafos de Teresa. Leo algunos párrafos de Teresa y me pegan de una manera muy especial. Y algunas cosas de las que se dicen ahí, porque están muy en la esencia del trabajo interno. Entonces, ves, tiene una profundidad en uno. Eso, para mí le da sentido, porque si eso me pasa a mí, y ya también algún feedback he tenido, le pasa a otros. De que de repente coge una monografía y le pasan cosas a la gente. Y dice, hostia, me ha inspirado, me ha repercutido internamente. Entonces hay gente que me manda un correo, estuve de retiro, no sé qué, no sé cuánto, leí la monografía de Teresa y me pegó de una manera, porque claro, está hablando de cómo esa mujer se pone a trabajar con lo profundo, que es uno de nuestros temas. Entonces, ves, ahí tiene mucho sentido el tema de las monografías. Y como hay una cosa tan diversa y se puede acceder y tener experiencias de una manera tan diversa. Eso era mi segunda inquietud. A ver, por un lado, cuando uno empieza una monografía, pues eso, algo le inquieta, algo está trabajando, vale. Entonces, conforme vas buscando, te puedes ir aclarando, te vas aclarando, vale, esa es una cosa. Pero esa monografía la va a leer gente. Sí. Entonces yo me planteo hasta qué punto el tochazo de cosas que uno va leyendo y va a ir metiendo ahí, yo hablo de mí, de lo que yo estoy haciendo, hasta qué punto eso le va a servir a la gente. Porque también está en ese otro punto de vista, no solo el que te sirve a ti, pues si te sirve a ti, pues vale, te lo quedas en tu casa guardadito y te ha servido, ¿no? Pero si también es para que le sirva a los demás, ¿no? Claro, yo creo que sirve a los demás de dos maneras. Una es de esta que hemos descrito, que la gente que está en búsqueda interna lee algo y le pega. Esa es una forma. La otra forma es que, sin más, esos aportes están elevando tu nivel y el nivel de la gente. Ya está, nada más. ¿Están tú? Elevando. Están elevando tu nivel de conocimiento y el nivel de la gente que lo ve. Aunque luego a la gente no le pegue, porque su particular forma de trabajo puede no ser esa, ¿no? Pero estamos elevando el nivel, es decir, no es lo mismo tener un conocimiento así, limitadito, que tener mucho conocimiento. Y encima bien armado, porque viene bien armado por monografías, ¿no? Muchas monografías están muy bien armadas. Entonces eso es muy importante. Entonces, serviría sobre todo para los maestros. Quiero decir, yo me planteo a otra gente y digo, no sé si les servirá. ¿Me explico? Gente, o sea, gente del mundo. Eso es... O sea, cualquier persona, ¿no? Que no sea maestro, lo habéis probado vosotros, lo habéis probado, habéis pasado monografías o algo, ¿sabéis? Sí, hemos hecho alguna ¿Os prueba. sabéis? Son temas un poco difíciles, ¿no? Pero... O el interés
solo es para los maestros, que ya es. Básicamente yo sí. Estoy planteando, para yo aclararme, realmente una monografía, ¿para qué sirve? Aparte de para mí. Yo creo que básicamente es para los maestros, pero me parece muy interesante intentar sacarlos de este problema. Por dos razones. Primera, porque puede pegar y no sabe dónde. Y segunda, como dice también las actas, para de alguna manera dar señales de una cosa que se llama escuela, que está produciendo cosas. La frase, creo, literal de las actas de escuela, se certifica que la escuela existe. Cuando da señales hacia afuera, por a través de monografías, y en las monografías se dice palabra escuela, palabra disciplina, palabra accesis. ¿No? Y entonces, yo creo que tenemos un ejemplo, ¿no? Porque el negro ha hecho muchas producciones y nosotros no éramos de escuela y sin embargo nos ha llegado. Y yo creo que esas producciones son estudios y monografías. O sea, no sé si habéis leído, por ejemplo, el estudio del siglo XX, eso es una monografía. sí. Y eso no lo hemos leído en algún momento y eso ha llegado de repente, ha llegado o no ha llegado, lo que sea, ¿no? Aparte, pues yo qué sé, por ejemplo, la casa de mis amigos es un estudio. Entonces, o sea, como que las producciones, tú has hecho la monografía en Doye, el doble, ¿cómo se llama? El doble. Sí. ¿Qué palabra escribir, colega? Claro. Psicología 1, 2, 3 y 4 es todo un estudio Es un y toda una propuesta. Todo, efectivamente. No solo un estudio, sino toda una propuesta. Entonces, o sea, como, ojalá Ya, trascienda pueda más llegar allá más de la allá. escuela. Claro. Ojalá. Y hay algunos maestros también que con sus estudios han llegado a medios y a universidades y a foros y a cosas, ¿no? Por ejemplo, eso de Hugo, de la conciencia inspirada, se dio en universidades, ¿no? Esos son temas interesantes. Yo creo que sin ningún problema las monografías pueden salir hacia afuera perfectamente. Luego, algunas son difíciles. Sí, sí, no lo pregunto tanto por limitar, lo nuestro no está limitado. Hasta aquí llega a elegir la valores, sino a la hora de hacerlo, que es como yo me encuadro, ¿no? Pues la voy a hacer un poco distinta si quiero que me llegue a todo el mundo, o si quiero que lo entiendan los maestros, y me vas hasta ahí. ¿Sabes lo que te digo? El lenguaje, un poco todo lo que tú decías, ¿sabes? Eso es cierto. Hay que hacer algunas adaptaciones. O también la puedes escribir para lo interno de la escuela y si luego hay alguna posibilidad, le haces algunas adaptaciones del lenguaje. Si hay alguna posibilidad de que se publique en una revista, en un libro o en algo, puedes hacer una adaptación. Monografía 1, monografía 2, lo mismo. La más sencilla, el lenguaje más sencillo. Estamos hablando, estoy hablando por hablar, que menuda tela tiene la monografía para plantearte ver que llega a no sé dónde y que llega a no sé cuánto, pero bueno, que me inquieta el tema, ¿no? Sí, un poco por ir viendo ahí cómo lo voy armando, ¿sabes? Yo creo que es muy interesante ese tipo de inquietudes. Sí, sí. Yo personalmente escribo con un lenguaje intermedio. Ni es neto para la escuela, ni es del todo facilitador para alguien de fuera. En la última la han publicado por el glosario. ¿A quién? ¿A él? ¿A Juan? He sufrido presiones. ¿Ah, sí? Con la reloj. Presiones para poner un glosario. Si queréis, para inspiraros, podemos ver las 20 preguntas que se utilizaban para los estudios de historia. Que ahí se ve la competitiva del proceso. ¿Sí? Hacemos las preguntas. Enseguida vemos que las primeras se están preguntando por qué cosas, es decir, compositiva. ¿Qué características tendría el conocimiento? ¿Qué maestros? ¿Sí? ¿Qué tipo de educación se daba? ¿Qué trabajos o estudios? ¿Sí? Luego se habla un poco de partir el conocimiento en épocas, ¿no? ¿Cómo era el conocimiento en distintas épocas? ¿Sí? Y luego en el punto 6 se empieza a ver un poco la relación. ¿Qué pasa con el occidente latino, el mundo musulmán? ¿Sí? Luego la pregunta es ¿por qué se elige Constantinopla? La pregunta 8 también es muy relacionante. ¿Qué intercambios hay con otras culturas? ¿Sí?
La pregunta 9 también es compositiva. Personajes de la ciencia y del arte. Y la 10, ¿qué trabajos se encargaron? Y la 11, ¿qué producciones artísticas, científicas? ¿Veis? Otra pregunta compositiva, la 12, ¿qué producciones por épocas se fueron haciendo? ¿Ves? La tercera también... Es que la del mundo sería el del proceso, entonces, la 12. No, sería de relación. De relación. Y la 13 también es de relación, es decir, cómo el conocimiento se dio a conocer, cómo el arte se dio a conocer. Y la 14 ya empezamos con el proceso, ¿no? ¿Qué queda de esos aportes? La 15 tiene que ver con el proceso, cómo se manifestó. La 16 también tiene que ver con el proceso, pero al revés, es decir, no el proceso futuro, sino el proceso anterior. Es decir, antes del fenómeno bizantino, ¿qué pasaba? La 17 tiene que ver con el proceso y la 18 ya tiene que ver un poco con la síntesis, ¿no? La 19 claramente tiene que ver con la síntesis, si nos preguntamos por la intención. Es decir, las tres últimas tienen que ver con la síntesis. Así que más o menos de una manera flexible se ve que en una son preguntas de qué objetos hay, el arte, el conocimiento y tal. Otras preguntas es cómo se relacionaron con el medio y otras preguntas es el proceso y la síntesis. ¿Veis? Es un ejemplo con cierta flexibilidad. Es un ejemplo claro de cómo se ha ido preguntando por diferentes partes, ¿no? Así que incluso a lo mejor uno puede coger este mismo esquema y ponerlo en su tema. Y en lugar de preguntar Bizancio, preguntar tal cosa. Claro, perfectamente. ¿Por qué no? ¿Y esas preguntas las usasteis para los cuatro? Sí. Y entonces, en un momento dado, quitas la palabra Bizancio y pones Federico II. O en la época de Federico II. ¿No? Y lo mismo con Rodolfo. Es decir, cambias el objeto y te vale. A lo mejor habría que darle alguna vuelta si alguna pregunta queda incoherente, porque no sé exactamente la situación, pero eso se ve enseguida en las malas preguntas, ¿no? Entonces, estas preguntas que las armó Eduardo en el primer estudio estaban muy bien armaditas con todas esas partes y sirvieron de mucho. Pero partieron de eso, del método en vacío sobre el objeto. Y al explicar el método en vacío sobre el objeto empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo se relaciona la doctrina de Silo con otras doctrinas? ¿O cómo se relaciona la doctrina de Silo con el momento que le toca vivir? Son preguntas, ¿no? Hay que hacer mucha documentación para... ¿Cómo? Sí, hay que hacer mucha documentación. ¿Hay que hacer muchas? Documentación. Hay que leer. Lo de la aplicación del método en vacío, ¿a qué se refiere? Que no tienes la información. Ah. Es decir, si ya tienes la información, pues ahora coges el método y respondes rápidamente, ¿no? Claro. Compositiva, esto. ¿No? Relación, tienes la información, pero si no la tienes, lo que tienes son preguntas. Pero no se puede armar una buena síntesis sin toda la información. Porque te puedes llevar muchas sorpresas. Sí. Es decir, tú aspiras a un tipo de síntesis que luego la información no te la sujeta. Eso pasa, está ya hecho. Debería ir mejorando en su método. Sus distintas monografías. La última mejor que la primera. Por lo menos el método, ¿no? Sí, también en cuanto a la redacción se va cogiendo en práctica. Si no,